Universidad Bicentenaria de Aragua, Joan Niño Pernía. Derecho probatorio. Tema: la proposición de la prueba en el proceso penal. En el proceso penal, a toda aquella actividad dirigida a lograr la convicción en el juez sobre los hechos afirmados por las partes, con sus respectivos escritos provisionales de acusación y defensa, se le conoce como prueba. Por ello, no debe existir confusión entre las diligencias de investigación, cuyo objetivo, como bien se sabe, es el de comprobar los hechos denunciados, con respecto a la proposición de la prueba, que son las prácticas ante un juicio oral y público para su discusión y posterior interpretación. Todo ello respetando los principios de contradicción, oralidad, publicidad, inmediación, los cuales se encuentran contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal. En relación a esto, la prueba parte en principio de los actos o diligencias de investigación que permiten reunir los indicios de criminalidad. Todo ello para dar la posibilidad al acusador y al Ministerio Público de solicitar la apertura de juicio oral, formulando para ello escritos de acusación que posteriormente se convertirán en prueba, dependiendo de, por supuesto, la pertinencia de la misma. La carga de la prueba en el proceso penal. En Venezuela se cuenta con un sistema acusatorio, desde la implementación, por supuesto, del Código Orgánico Procesal Penal, y por ello la carga de la prueba corresponde al titular de la acción penal. En efecto, como ya se sabe, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, tal como lo contempla el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, donde la prueba debe ir orientada a demostrar la culpabilidad del acusado, y no es el mismo acusado quien debe demostrar su inocencia. A tales efectos corresponde al Ministerio Público perseguir e investigar el delito, así como demostrar a través de las pruebas todas aquellas implicaciones que puedan tener el autor del delito. Ahora hablaremos de la admisión de medios de prueba. En el proceso penal, las pruebas pueden ser admitidas, o para ser admitidas, mejor dicho, deben referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación. Todo ello invocando, por supuesto, el principio de la pertinencia. Esto se refiere a la utilidad de la prueba para el descubrimiento de la verdad. Una vez que se determina o demuestra plenamente un hecho o circunstancia, con todas aquellas pruebas practicadas y admitidas en el proceso, el tribunal podrá limitar el medio de prueba ofrecido para demostrar o acreditar un mismo hecho. En este mismo particular, el Código Orgánico Procesal Penal permite a las partes probar todo cuanto se requiere en relación a los hechos que se están juzgando. Como ya se dijo, aunque la carga de la prueba compete al Ministerio Público, no se deja de lado la intervención, por supuesto, de la defensa. Todo ello para desvirtuar las pruebas presentadas que aún están en controversia. Legalidad de la prueba. Las pruebas deben ser lícitas, todo ello al momento de su obtención, tal como se contempla en el artículo 181 del COP, donde se determina que solo serán admitidas las pruebas que hayan sido obtenidas de acuerdo con lo estipulado en este código. También se permiten pruebas que estén estipuladas en las legislaciones particulares que así lo contemplen. Ejemplo de ello son las comunicaciones telefónicas, las grabaciones, los videos que se obtienen posteriores a la investigación, los cuales, como sabemos, están sujetos a una regulación especial aprobada por el tribunal, y su admisión estará sujeta a ciertos términos y por supuesto, a la valoración y pertinencia de la misma. Apreciación de la prueba. En este punto, el tribunal solo apreciará las pruebas que estén bajo una estricta observancia de acuerdo con lo contemplado en el COP. Esto lo refiere el artículo 183 del Código. Ahora hablaremos de la estipulación de la prueba. En caso de que las partes estén de acuerdo en la configuración de una prueba sobre un hecho que se desea demostrar, y luego de su revisión, por supuesto, no será necesaria su presentación en el debate oral y público, tal como lo refiere el artículo 184 del COP. Vamos a hablar ahora de la eficacia de la prueba. Una prueba se considera
que es eficaz cuando es legal y por ende necesaria en el proceso, lo cual genera convencimiento y certeza ante el juez sobre los hechos. Pero es el juez quien debe validar la prueba como medio aceptado por la legislación para así lograr redondear una conclusión sobre la prueba. La veracidad de la prueba. En efecto, la prueba debe ser cierta y con intención de aportar un interés general en el proceso. Y no debe calar en deformar la realidad para incluir o para inducir al juez en el engaño, lo cual puede distorsionar su decisión en favor o en contra de alguna de las partes. A continuación hablaremos de la imparcialidad del juez ante la prueba. Evidentemente, el juez debe ser imparcial ante todos los medios de prueba orientados, o mejor dicho, orientando el criterio hacia la búsqueda de la verdad. Él debe valorar y enmarcar la prueba en la legislación que la respalde, tomando decisiones con criterio propio para hacer el proceso transparente tanto para la defensa como para el acusador. Obtención de la prueba. El juez en ejercicio pleno de su autoridad puede obtener pruebas a través de la práctica de procedimientos ajustados a derecho, tales como allanamiento, solicitud de archivos telefónicos, coaccionar para la comparecencia de ciertos testigos, obtención de libros y archivos y documentos a través de inspecciones ordenadas a los órganos auxiliares y competentes para ello, así como otras pruebas. Interés público de la prueba. Como ya se ha explicado, el fin de la prueba es darle certeza al juez para obtener una decisión firme y también contundente sobre el hecho ventilado. Pero es sin duda la prueba en sí la que fortalece el proceso por su función y desempeño, donde cada parte persigue un interés propio basado en su pretensión, por supuesto. Originalidad de la prueba. Esto se refiere a que en cada proceso las pruebas siempre serán diferentes a otras de procesos anteriores, por supuesto, y la misma debe siempre referirse al hecho que se pretende comprobar. De no ser así, se tomará como un indicio o parte de otra prueba. Pertinencia de la prueba. Como ya se ha dicho anteriormente, la prueba debe ser vinculante con lo que se quiere demostrar. No se debe malgastar el tiempo del tribunal en pruebas que no sirvan en lo absoluto a los fines del proceso por considerarse improcedentes. Irrenunciabilidad de la prueba. Una vez que la prueba se lleva al proceso y sea considerada útil por el juez, ninguna de las partes tiene la facultad a renunciar a ella. Y es el juez quien la aprecia, la valora y a su criterio la considera pertinente. Proposición de las pruebas en el proceso penal. Se refiere al planteamiento que hacen las partes para que determinada prueba sea evacuada, sustanciada, presentada o incorporada en el juicio oral y público, es decir, en términos contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando se habla de proposición de pruebas, se puede dar referencia a ello en lo establecido en el artículo 311 sobre las facultades y cargas de las partes, donde se establece que 5 días antes del plazo fijado para la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima que se haya querellado y el imputado a través de la defensa podrán, y leo textualmente, proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes, promover las pruebas que producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad, y ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. En tal sentido, es obligación del Ministerio Público el ofrecimiento de pruebas que van a ser presentadas posteriormente en el juicio, con el fin de que no se lesione el derecho que tienen las partes de conocer la prueba desde su adquisición, para poder discutirlas a fin de prepararse para impugnarla, para contraponerse o desvirtuarlas a través de otras pruebas. Para culminar, al proponer las pruebas, se le da investidura jurídica a todos aquellos informes, actas, inspecciones,
experticias criminalísticas y forenses, todas ellas relacionadas con la investigación en función de lograr la determinación de la verdad, así como la declaración de testigos, investigadores y expertos que van a darle soporte a las pruebas presentadas con el fin de determinar y encaminar el proceso a la identificación, reconocimiento e individualizar de esta manera al autor o partícipe del hecho punible, además también de demostrar el medio utilizado para la comisión del mismo. Gracias.